Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mi estimada doctora, gracias por estar en este estudio. La hemos invitado para hablar sobre un tema que está en el debate público y obviamente tiene que ver mucho con el trabajo que usted desempeña en esta cartera de Estado, y es el anuncio del presidente de la República, el señor Daniel Noboa Asín, de recortar prácticamente el tamaño del Estado con fines de ahorro, de austeridad. Y las personas se preguntan cómo vamos a desvincular a servidores públicos, qué tipo de análisis se ha hecho, cuál es el plan que se tiene para desvinculación sin afectar precisamente a las partes, en este caso al Estado y también a los trabajadores que serían desvinculados. Tenga la bondad, doctora, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación y un saludo cordial y muy afectuoso a quienes nos escuchan en esta linda mañana quiteña. La verdad que el sol nos acompaña, muy esperanzador para un país que requiere tantas respuestas y que sean atendidas muchas necesidades y urgencias por las que atravesamos todos los ecuatorianos. Me gusta su pregunta. ¿Por qué me gusta su pregunta? Primero, porque define uno de los pilares fundamentales del señor presidente, Daniel Noboa Asín, que consiste justamente en el respeto de los derechos de los trabajadores. Y en ese respeto de los derechos de los trabajadores tiene otro pilar que lo anexa a este pilar fundamental en materia social y laboral, que es la construcción o la generación de nuevos empleos. La conducta, el comportamiento del señor presidente después de más de 65 días de gobierno, el Ecuador lo observa y también lo analiza. Pero no solo nuestro país, sino la comunidad internacional. Estamos frente a un nuevo líder del Ecuador, a un líder que responde a las necesidades y a las urgencias que demanda la política nacional. Cuando usted me pregunta qué vamos a hacer frente al desvinculamiento posible que se dice, porque el señor presidente en ningún momento ha expresado que va a desvincular. Él lo que ha planteado es que se debe optimizar recursos económicos y optimizar la creación de muchas instituciones que nacen para fines y objetivos concretos. En el Ecuador existen cerca de 19 instituciones que dependen del sector público. Básicamente dependen de los ministerios. Ese es un análisis. ¿Qué hacer con muchas de estas instituciones que fueron creadas en un tiempo con un objetivo y una finalidad concreta? Aquí el gasto anual es de aproximadamente 55 millones de dólares. De estas 19 instituciones. De estas 19 instituciones. Okay. Muy bien. Donde esta ministra de Trabajo observa que existe un gasto abundante por quiebre de norma. Cuando yo digo quiebre de norma, y perdónenme que utilice quizás esta denominación, pero mi formación académica es la que me lleva a mí a poder etiquetar cuando la norma legal, la norma jurídica no se la cumple. Y cuando se la incumple y permanentemente se la incumple, yo le llamo quiebre de norma. Muy bien, ¿dónde hay el quiebre de norma? El quiebre de norma existe en materia laboral en los contratos ocasionales, que surgieron a raíz de la aprobación y vigencia de la LOCEP. La LOCEP dice que en un contrato ocasional tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación. Esa fecha, por lo general y lo regular, es un año. ¿Qué ha pasado durante muchos años en el Ecuador en las instituciones públicas? No se ha respetado la vigencia de los contratos ocasionales. En los contratos ocasionales de un año que no se les dio la conclusión en el año para el cual fueron pactados, sino que se los continuó, existe en la actualidad un gasto de 1.221 millones de dólares. Por eso cuando atacan al Código de Trabajo yo digo, ¿quién da más afectaciones en materia laboral? ¿El Código de Trabajo o la LOCEP? Que a mi juicio, bajo mi criterio, tuvo una finalidad, desvincular a muchos obreros y a muchos servidores, que ahora se les denomina a todos servidores públicos,
y que estaban tutelados en el Código de Trabajo y los trasladaron a la LOCEP. Allí existe una sentencia de la Corte Constitucional que declaró aquello como una inconstitucionalidad de forma y no pasó en ese momento la enmienda constitucional del año 2011. ¿Qué es lo que va a hacer esta ministra en el estudio? Yo estoy analizando con todo el equipo técnico del ministerio, primero, que no existan afectaciones de impacto en las relaciones laborales y en donde existe el mayor gasto en materia de gastos públicos relacionados justamente a las contrataciones. Tengo otro análisis, que es el siguiente: ¿cuánto se gasta en todas las instituciones públicas y sobre todo en las 4 mayores instituciones públicas que se llevan el 75% de ¿sabe cuánto? De 961 millones de dólares. ¿Cuáles son esas entidades? Las 4 principales se inician con Petroecuador, CENEL, CNT y la otra empresa que es la empresa del servicio eléctrico. Entonces, en estas 4 empresas, yo encuentro como ministra de Trabajo, en el análisis que estoy realizando, porque a mí me gusta hacer los estudios, hacer los análisis, hacer también el análisis de impacto para que no existan afectaciones a derechos adquiridos. Aquí yo encuentro contrataciones colectivas en las 4 empresas, y en estas 4 empresas encuentro contrataciones colectivas que superan los 50 y 60 millones de dólares. Entonces, ¿qué hacer? El Ministerio de Trabajo se encuentra en este momento formulando un análisis comparativo de qué es lo que ha sucedido después del año 2015, cuando se emitió el decreto presidencial en ese momento, emitido por el presidente del Ecuador, en el que estableció que ningún funcionario público podía en el Ecuador ganar más que el señor presidente. Claro. ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto se gasta en todos estos salarios que exceden justamente el salario del señor presidente de la República? ¿Bajo el paraguas del contrato colectivo, dice usted? Bajo todo. Porque ¿qué es lo que la ministra encuentra en las contrataciones del sector público? Que los servidores públicos, no los servidores públicos que ingresaron mediante concurso, sino los de de nivel ejecutivo. Niveles jerárquicos. Exacto, los jerárquicos. Se benefician de la contratación colectiva. Cuando el mandato constituyente 8 dice en la disposición transitoria tercera que no tienen tutela del contrato colectivo. Por eso es que en algún momento yo pronuncié que existen los de jerárquico superior con salarios 5.656 dólares, es más que el salario del señor presidente. Y agréguele los beneficios de la contratación colectiva. Los beneficios de la contratación colectiva, que me dice un mandato constituyente que no los tutela, ¿en qué momento hubo el quiebre normativo? ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes lo efectuaron? Los directorios de las instituciones del sector público. Pero los puestos jerárquicos también son de libre remoción, doctora. Sí, pero ¿por qué tuvieron los excesos? ¿Por qué a ellos se los tuteló bajo la contratación colectiva? Si el contrato colectivo tiene como finalidad principal, la finalidad principal de toda contratación colectiva es la estabilidad, que es una garantía. En el quiebre de la estabilidad tiene usted una indemnización, porque le quiebra la estabilidad. Por lo general la estabilidad es 2-3 años. Tiene uno. Tiene beneficios sociales, tiene beneficios económicos, incluso después que usted se desvincula o se acoge a la jubilación porque por ley le corresponde. Pues muchos de los niveles jerárquicos superior gozaron de todos los beneficios de la contratación colectiva. En este contexto, ministra, ¿no tenemos todavía el número exacto de posibles trabajadores o servidores que podrían dejar sus espacios y el monto que significaría esto? Mire, aquí es importante establecer lo siguiente. Por disposición del señor presidente Daniel Noboa Sin, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, nosotros efectuamos el análisis pertinente de todos los contratos ocasionales que vencían el 31 de diciembre del año 2023.
2023. 23. Muy bien. Eso se los concluyó. Todos se los concluyeron. Concluyó el uno, concluyó el otro en todas las dependencias de los ministerios. Y no son renovables. Salvo la renovación, salvo por necesidad institucional, pero se respetó, a pedido del señor presidente, lo siguiente: las personas que ingresaron mediante esta modalidad y que son personas con discapacidad, claro, madres lactantes, madres gestantes, personas con enfermedades catastróficas. Hasta este momento existen 162 personas a quienes se les concluyó el contrato ocasional. No existe ninguna afectación allí, porque el contrato inició el 1 de enero del año 2023 y terminó el 31 de diciembre de 2023. Pero con relación a las remuneraciones, porque no tendrían que ser revisadas, sino solamente aplicar lo que está establecido. En el caso del estudio que hace el ministerio, sí van a ser revisadas y nosotros vamos a dar un término de ley, a fin de que las instituciones, mediante los directorios, procedan a hacer el reajuste salarial. Es decir, si un funcionario gana $5,780, si un funcionario gana $6,000, es decir, gana más que el salario del señor presidente, que no supera los $5,100, los directorios de todas las instituciones tienen en el término de 30 días, una vez que se emita el acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo, que reajustar los sueldos. Y ustedes van a saber cuánto se gastó y cuánto va a ser el ahorro. Pero también habría que determinar responsables quienes permitieron todo esto, doctora. O devoluciones. Ajá. Bueno, esta ministra trabaja con la ley en la mano. Yo trabajo con la ley en la mano. Que es lo más importante. Y sobre todo sé identificar las responsabilidades de manera puntual. En esa línea de conducta del Ministerio de Trabajo, al igual que la línea de conducta del señor presidente, se enviarán los informes pertinentes a las entidades del Estado a fin de que cumplan con lo que la norma legal establece. Ahora, ministra, el tiempo me corre y se me está terminando. Otro tema de debate público es el contrato por horas que se viene y una consulta popular que ya da luz verde en la Corte Constitucional. ¿Por qué esta modalidad contractual es muy importante en estos tiempos, doctora? Por varias razones, pero primero señalo en este punto lo siguiente: nosotros sí tenemos una jornada parcial permanente en el Ecuador. Es decir, sí existe, si hablamos del contrato por horas como concepto, yo le diría que en el Ecuador sí existe. Una persona puede laborar mediante jornada parcial con un mínimo de 4 horas siempre y cuando la relación laboral sea permanente. ¿Qué sucedió con el contrato por horas en el Ecuador que sí existía? Lo vetaron en la Constitución del 2008 porque lo encasillaron como que el contrato por hora era sinónimo de precarización. Cuando uno lee el artículo de la Constitución de la República, puede llegar a la conclusión que cuando dice se prohíbe la precarización laboral, comienza a enumerar e inicia con el contrato de trabajo a través de la tercerización, vetado. Eso se lo reguló con un mandato constituyente porque se puede solo tercerizar en 3 áreas. Muy bien, viene otra forma de precarización según los constituyentes. Y al último dice contrato por hora. Existe precarización cuando no hay regulación de la contratación laboral, es decir, no existe un contrato formal. No se encuentra el trabajador afiliado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no se le pagan los beneficios de ley. Eso es en términos general lo que significa la precarización laboral como concepto general. Muy bien, ¿cuál es la pretensión nuestra a través de esta pregunta? Después del análisis que hicimos, y además que son hechos públicos porque uno los puede ver todos los días en las calles de todas las ciudades del Ecuador, hay una gran masa de personas que trabajan voluntariamente, que son los informales. Para nosotros como gobierno nacional es importante convertir a los informales en trabajadores formales, que gocen de todos los beneficios de ley. Pero también es importante darle la oportunidad a los jóvenes, hombres, mujeres y a todas las personas que estando aptas
para brindar su contingente en materia laboral, puedan tener sobre todo el derecho constitucional al trabajo, porque el trabajo es un derecho constitucional. Todo trabajo por horas, después del cálculo realizado por el Ministerio de Trabajo, en el que nosotros hemos aplicado principios en este cálculo que ya es de conocimiento público, hemos aplicado principios constitucionales y principios del derecho laboral, sobre todo el principio de la intangibilidad. No podemos romper ya derechos que han sido reconocidos a través de los años y que se encuentran no solo en nuestra Constitución, no solo en el Código de Trabajo, sino que somos suscriptores de convenios internacionales de la OIT. Por tanto, hemos hecho la sumatoria de la mejor manera, estableciendo que se sumará al primer cálculo que hizo. El cálculo nuestro es, en lo general, dice la norma del Código de Trabajo, usted tiene que para llegar a conocer cuánto cuesta la hora laboral en el Ecuador, usted divide el salario básico unificado para 240 horas. ¿Por qué se consideran 240 horas? ¿Por qué se consideran? Porque se analiza los 30 días que tiene el mes. Muy bien, nosotros decimos no puede ser de esa manera porque la resta nos sale, la operación matemática nos sale mínimo. Sumémosle, veámosle y llegamos a la siguiente conclusión. Consideramos 5 días a la semana, son 40 horas. Por 4 semanas tengo 160. Entonces, si usted divide para 240, el resultado va a ser menor. Si divide para 160, el resultado va a ser mayor. Ese resultado nos dio a nosotros 2.88, los 88 con el redondeo, ¿no es verdad? Porque superan los 50, da 2.75, superó el 2.50. Entonces, vamos al 2.88 porque salió, me parece, en el primer cálculo salió 2.87. 2.87.5, entonces 2.88, hicimos el redondeo. Y a eso le agregamos los proporcionales de los décimos y vacaciones. Muchos me preguntan, ¿por qué le agrega usted los décimos si los tiene que cobrar en el tiempo que corresponde? Por una sencilla razón, porque los contratos por hora son contratos especiales, es una jornada especial y puede ser incluso en una temporada, donde el trabajador, hombre o mujer, no puede necesariamente llegar a tener los 12 meses en el trabajo, puede conseguir otro trabajo de 8 horas diarias. Puede que esta persona esté solo por temporada, por decir algo. Ahora tenemos el tema de los días de carnavales. Claro, son bastante difíciles ahora los carnavales en el Ecuador por el problema interno que tenemos. Pero si hay 200, 300 jóvenes que son contratados en el supuesto ya, para el próximo año sería ya, para este año no, en esta jornada especial que es por temporada, y van a trabajar en el sector de hotelería, ¿no es verdad?, en el sector de transporte, en el sector turístico en general, van a trabajar por 2, por 3 meses. Eso no es justo que reciban los proporcionales y que su jornada laboral, su hora de trabajo mejore. Indudablemente mejora, pero aquí viene algo adicional que nosotros en el Ministerio hemos considerado que se lo tiene que aplicar porque la norma no me habla de excepción. Me refiero al artículo 55. Si se trabaja en horas suplementarias y extraordinarias, tendrán el recargo. La hora tendrá el recargo del 50% o si es un sábado y domingo, el recargo del 100%. Estamos hablando entonces que tendríamos posiblemente una jornada laboral de más o menos $6 la hora en un sábado o un día domingo. Ahora, hay que precisar también, ministra, que estas nuevas modalidades contractuales o esta nueva modalidad por horas se aplicará solamente para las nuevas contrataciones. Siempre y cuando sean por primera vez. Así lo estableció el día de ayer la Corte Constitucional, que sugiere, determina, porque esa es su facultad, que la enmienda señale que si se trata de la primera vez, es decir, si el contrato es por primera vez, si una persona va a ser contratada por primera vez, es posible entonces la aplicación del contrato por hora, sin renunciar a los derechos laborales. Pero se entendería que este trabajo por horas normalmente tiene que ver con actividades temporales, no permanentes. Puede ser también una jornada permanente. El Ministerio
tiene a su cargo, y es una inmensa responsabilidad que nos ha dado el señor presidente y la Corte Constitucional, así está en el anexo, el Ministerio de Trabajo emitirá el acuerdo ministerial pertinente. Pero hay algo más adicional que es importante que se conozca. También cambia el tema para el acuerdo ministerial que nosotros realizamos. Cuando el Ministerio de Trabajo realiza a finales de cada año y determina cuál es el salario básico unificado, nosotros también emitimos otro acuerdo, que es el famoso acuerdo sectorial. Claro. En materia sectorial. Doy un ejemplo, un chofer que maneje un tráiler para trasladar las verduras, los productos de una provincia a otra provincia o de una región a otra región, no gana el salario básico unificado, tiene un salario mayor. Para ellos también nosotros vamos a establecer el contrato por horas con las respectivas modificaciones pertinentes de acuerdo a los cálculos, y en cada cálculo nosotros vamos a aplicar todos los derechos adquiridos de los trabajadores, que serán obligaciones de los empleadores pagarlas. ¿No se corre el riesgo, ministra, de que ciertos empleadores terminen contratos permanentes y se acojan a esta nueva modalidad contractual para beneficio propio? Mire, yo creo que no va a ser posible aquello, porque para dar por terminado un contrato de trabajo, que lo puede hacer de acuerdo a lo que dice el Código de Trabajo, tendrán que pagar sendas indemnizaciones. Entonces, en caso de que eso llegase a ocurrir, o cuando ocurre, cuando hay una desvinculación de manera abrupta, siempre hay la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Nosotros vamos a operar, es decir, vamos a hacer mucha actividad de inspectoría de trabajo. Estamos vinculando a más inspectores de trabajo, al igual que vehículos que nos permitan hacer las movilizaciones y las inspecciones in situ en los lugares donde nos lleguen a denunciar que existan violaciones a normas laborales. Entonces, ¿tiene un aproximado de cuántas fuentes se podrían generar para estos trabajos parciales? Puedo anunciar que después que se aprobó la primera ley con carácter de urgencia que envió el señor presidente Daniel Noboa, que se refiere a la creación de puestos de trabajo en edades comprendidas entre los 18 y 29 años de edad, a la fecha, después de la entrada en vigencia de esta ley, se encuentran registrados en el Ministerio de Trabajo, y es una información pública que la puede ver cualquier ciudadano que ingrese a la página web del Ministerio. Existen registrados 21.000 puestos de trabajo en estas edades comprendidas. Cuando nosotros vimos ya el número de registros de estos contratos de trabajo, inmediatamente nos pusimos en contacto con el Servicio de Rentas Internas. ¿Para qué? Para hacer el convenio de seguimiento, para saber cuáles son las empresas que se acogen a estos beneficios, que por cierto, de estos beneficios ellos van a poder gozar los empresarios en el año 2025. Perfecto, ministra, con eso me quedo. Le agradezco mucho por su tiempo, ministra. Buenos días. No, muchas gracias a usted, y espero que no sea la primera vez que me inviten. Por supuesto, cuantas veces sean necesarias, señora ministra. Será bienvenida. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez. La pausa.